Dios le bendiga, hermanos. Estamos aquí una vez más en su canal, Conversando con Carlos. Estamos por aquí para continuar con nuestro contenido, con nuestro estudio que estamos llevando a cabo acerca del Nuevo Testamento. El día pasado estuvimos colgando aquí mismo en este canal el estudio de la carta a los Gálatas. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Ahora vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Recuerden que estamos llevando un estudio sistemático muy enriquecedor, así que aquel que no se ha puesto a estudiarlo, a verlo, puede entrar al canal, puede ponerse al día. Tenemos una serie de estudios desde el inicio. Allí ya estamos hablando sobre el canon, sobre la conformación del canon del Nuevo Testamento. Estamos viendo el contexto geográfico, político de los tiempos de Jesús, las diferentes religiones que operaban en el tiempo de Jesús y con las que Jesús tuvo algunos encuentros y enfrentamientos, los fariseos, los saduceos, todas estas cosas, los diferentes cautiverios que tuvo el pueblo que pasar antes de llegar a Jesús, y por eso entendemos su ideología y su cosmovisión al momento en que Cristo anduvo sobre la tierra. Así que si quieres ponerte al día, todos los videos están aquí. Este estudio está llevado de manera sistemática. Si usted hace este estudio, si usted lleva este estudio viendo todos estos videos, le aseguro que al terminar el estudio podrá tener una noción bien clara de lo que es el Nuevo Testamento y cómo estudiarlo. Como bien le dije, hoy continuaremos y ahora vamos con la carta a los tesalonicenses. Una carta muy importante como todas las demás, una carta muy enriquecedora que nos da luz, nos arroja luz de cómo llevar el evangelio y de cuál ha sido el contexto político, geográfico, del lenguaje que él escribió, y así nos ayuda en nuestro estudio a comprenderlo un poquito más. Sin más preámbulo, vamos a continuar en esto. Por aquí, déjenme ver, acá tenemos carta a los tesalonicenses. Esto inicia de la siguiente manera. La carta a los tesalonicenses tiene unos objetivos específicos y podemos decir que tiene 4 objetivos específicos, la cual Pablo le escribe esta carta a esta iglesia de Tesalónica, y lo vamos a ver en lo adelante. Ahora vamos a empezar que esto era una iglesia modelo, esperando el regreso de Cristo. El texto clave de esto es el capítulo 1 de 7 al 8. De esta manera se construyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Esta es una carta muy importante para el estudio de escatología de la segunda venida de Cristo. Da unos detalles muy buenos y muy específicos. Y Pablo en ella, una de las razones principales por la que le escribe es porque ellos estaban teniendo un poquito de confusión en cuanto a esto, en cuanto a la venida de Jesucristo, cómo iba a ser, cómo se iba a dar este evento, y estaban teniendo cierta dificultad. Y por eso Pablo le escribe, una de estas es la razón. La carta fue escrita por el apóstol Pablo, como le estamos diciendo. También aparecen mencionados en ella Silas, Timoteo, como colaboradores cercanos al ministerio de Pablo. Usted sabe que Timoteo y Silas son colaboradores que andaban con Pablo. Pablo escribe con un tono pastoral, cercano y afectuoso. Su autoridad no se presenta de manera fría, sino como la de un padre espiritual preocupado por sus hijos en la fe. Esta carta nos revela el afecto que Pablo le tenía a ellos, los de Tesalónica. Dice que aquí que le escribió con un tono pastoral, y cuando se habla de un tono pastoral es un tono amable, un tono de cuidado, un tono de cariño. Ese es el perfil de un pastor hacia una iglesia, siempre de cuidado, de amor, de cariño, de protección. Entonces, la fecha y lugar de redacción de esta carta, de redacción, recuerden que siempre les digo que esto puede variar.
en función a cada escritor y a los datos que maneja, pero no varía mucho, entre 4, 5, hasta 10 años de diferencia. Pero se dice que la carta fue escrita aproximadamente entre los años 51 y 52 después de Cristo. Probablemente fue enviada desde la ciudad de Corinto. Se considera una de las primeras cartas escritas por Pablo. Fue redactada poco tiempo después de la fundación de la iglesia de Tesalónica. Se cree que esto es una de las primeras cartas que Pablo escribe. El destinatario o los destinatarios dice que fueron los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles, aunque predominaban los gentiles. Era una congregación joven, pero firme en la fe. Pablo la presenta como una iglesia ejemplar para las otras comunidades cristianas. Era joven, pero ejemplar, a tal punto que Pablo da referencia de ella, haciendo alusión de que la presenta como ejemplo a las demás. El contexto geográfico: Tesalónica estaba ubicada en Macedonia, era una ciudad importante del Imperio Romano. Estaba situada cerca de rutas comerciales estratégicas. Cuando las ciudades están situadas en lugares o en ubicaciones estratégicas comerciales, esto nos arroja luz de por qué se dan tantas situaciones en la iglesia, donde hay una ciudad que el comercio estaba activo, personas emigran a ella, muchas personas se encuentran allí de diferente cultura, de diferente religión, de diferente cosmovisión, empiezan a convertirse, a llegar a la iglesia con su cosmovisión, y por eso empieza a tener ciertas situaciones como la iglesia de Corintios, que hablamos de ella, la iglesia que estaba en Corinto, que había un muelle comercial ahí en Corintios, y por esto hacía que muchas culturas y muchas personas de muchos lugares se encontraran allí y empezaron a convertirse y llevar todas sus creencias a la iglesia. Esto es uno de los puntos que se debe de tener en cuenta y por qué tanta situación en esta iglesia tan comerciales, que están en ciudades tan comerciales. Su ubicación permitía que el evangelio se extendiera rápidamente hacia otras regiones. Por eso la fe de los tesalonicenses llegó a ser conocida en Macedonia, Acaya y otros lugares. Bueno, esta es una ventaja de tener un muelle cerca, de estar en un lugar también comercial. Aparte de que se generan estas situaciones culturales, también da esta ventaja de que el evangelio se expanda mucho más rápido. El contexto histórico: Pablo llegó a Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Según Hechos 17, predicó en la sinagoga durante 3 sábados. Explicó por las escrituras que Jesús era el Mesías prometido, aunque hubo oposición. Muchas personas creyeron y nació una iglesia fuerte. Citas bíblicas donde se puede ver esto es en Hechos 17:3. Este Jesús que anunció es el Mesías. Era peculiar en Pablo hacer apología del cristianismo, predicar a Cristo en las sinagogas, en las plazas públicas y demás. ¿Qué nos hace referencia a esto? ¿O qué podemos aprender de esto? Debemos de prepararnos bíblicamente. Tenemos que prepararnos para nosotros poder hacer apología del evangelio de Jesucristo. Las escrituras nos los dice que debemos de estar preparados y prestos para presentar apología de nuestra fe, para que podamos nosotros. La palabra también contender se utiliza en las escrituras, pero no es para riñas, sino para una buena presentación del evangelio, una buena apología de Cristo. Todo cristiano está llamado al estudio de la palabra para hacer apología y presentar a Cristo y presentar el evangelio. Ocasión de la carta: Pablo tuvo que salir de Tesalónica por causa de la oposición. Quedó preocupado por la estabilidad espiritual de los nuevos creyentes. Un corazón pastoral. Envió a Timoteo para saber cómo estaba y fortalecerlos. Cuando Timoteo regresó con buenas noticias, Pablo escribió esta carta para animarlo y corregir algunas dudas. Timoteo le trae como un pequeño reporte, y con este reporte entonces Pablo de ahí parte y le hace ciertas correcciones a sus dudas. Propósito de la carta: Pablo escribió con varios propósitos.
Uno, animar a la iglesia por su firmeza en medio de la persecución. Recuerden, en esos momentos también se estaban viviendo la persecución. Defender su ministerio de falsas acusaciones. Pablo siempre tuvo situación con esto de si era apóstol, si no era apóstol, de si su llamado era genuino, de si no era genuino. Siempre había situaciones con esto por tener un ministerio más hacia los gentiles y no hacerle cierta exigencia del judaísmo. Por eso era cuestionable su ministerio. Aclarar enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo, exhortar a los creyentes a vivir en santidad y amor. Por eso es que esta carta es buena para la escatología, pues Pablo está aclarando la enseñanza de la segunda venida de Jesucristo. Yo parece como que tenían un tema con esto y querían aclararlo, y Pablo entonces escribe para ayudarlos. Tema central del libro. El tema central de Primera de Tesalonicenses es la esperanza del regreso de Cristo. Cada capítulo termina con una referencia a la venida del Señor. La segunda venida no se presenta para causar miedo, sino para producir esperanza, santidad y perseverancia. La iglesia vive en presente, mirando hacia la promesa futura. O sea, yo te voy a hablar de la segunda venida de Cristo, yo te voy a dar un estudio sobre esto, pero no es para que tú vivas en temor, no es para que tú vivas, ay, cuando viene Cristo, tengo que estar preparado. No, el cristiano no solo puede seguir a Cristo por no ir al infierno o por esperar irse para el cielo. El cristiano tiene que llevar el evangelio por amor a Cristo, por amor a su nombre. Tiene que ser cristiano por amor a Él, por amor al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ama. Ese mismo amor, con ese mismo amor, debemos de retribuirle ese amor a Cristo, la cual nunca vamos a llegar a compararnos con Él, pero es por amor. Bosquejo general. El capítulo 1, una iglesia modelo. En el capítulo 2, el ministerio íntegro y pastoral de Pablo. En el capítulo 3, la preocupación y oración de Pablo por la iglesia. En el capítulo 4, la vida que agrada a Dios. Y en el capítulo 5, la segunda venida de instrucciones finales. Ahora detallando un poquito. El capítulo 1, una iglesia modelo. Pablo da gracia por la fe, el amor y la esperanza de los tesalonicenses. La iglesia no solo recibió el evangelio, sino que vivió con poder y convicción, que es algo bien importante. Su testimonio llegó a otros y a otras regiones. Esta cita la vemos en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 3. La obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza. Era una iglesia modelo. Si tenía estas referencias, era una iglesia modelo. También en el capítulo 1 vemos las marcas de la iglesia. La iglesia de Tesalónica tenía 3 marcas principales. Estas 3 marcas están muy buenas para enseñarle a la iglesia y para un mensaje. Dice, fe activa, una fe que produce obras. Amor sacrificial, un amor que sirve y trabaja. Esperanza perseverante, una esperanza que resiste la aflicción. También abandonaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. 3 puntos fundamentales que debe de tener toda iglesia. Entendemos que las cartas fueron escritas a iglesia en específico para trabajar situaciones en específico. Pero estas situaciones son tan generales que pueden ayudarnos a nosotros en la actualidad. Hay cosas que culturalmente fueron corregidas, que se quedaron en la cultura y en aquellos tiempos. Pero hay otras cosas que trascienden en el tiempo, que son generales, que nos ayudan, como esta. 3 marcas principales, y creo que toda iglesia debe tenerla: una fe activa, una fe que produce obras, amor sacrificial, un amor que sirve y trabaja, y esperanza perseverante, una esperanza que resiste la aflicción. Toda iglesia debe de tener estas cosas. Por eso es que estas enseñanzas y estas correcciones trascienden en el tiempo y podemos utilizarlas, estas enseñanzas y correcciones. Estamos aquí hoy con un chocolatito.
Oh, gloria a Dios. Estamos por aquí. Vamos por 15 minutos. Estamos muy bien, gracias a Dios. Continuamos. El ministerio de Pablo. Pablo recuerda cómo fue su ministerio entre ellos. No predicó con engaño, malas intenciones ni deseo de agradar a los hombres. Le suena eso a ciertos predicadores, ¿verdad? Su ministerio estuvo marcado por integridad, amor y sacrificio. Esto lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses 2:4. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Pablo se lo escribe y se lo dice. Cuando yo fui a ustedes, yo no fui en modo agradar a los demás. Yo fui agradando a Dios, porque Dios es el que examina los corazones. Tenía esto claro, Pablo. Capítulo 2, un liderazgo pastoral. Pablo describe su liderazgo con dos imágenes familiares, como una madre que cuida con ternura a sus hijos y como un padre que anima. Muy buena referencia, una madre que cuida y un padre que anima, consuela y exhorta. El liderazgo cristiano no se basa en dominio, sino en amor, ejemplo y cuidado espiritual. Cita bíblica para esto es 1 de Tesalonicenses 2:8. Nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. O sea, yo soy un ejemplo. Lo que yo te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo que solo lo haga. Yo lo estoy haciendo y te estoy diciendo que lo haga. Hay una frase que dice, tus hechos no me dejan ver lo que dicen tu palabra, porque hay gente que exigen a otros que hagan ciertas cosas cuando ellos no la están haciendo. Capítulo 3. Preocupación y oración. Pablo estaba preocupado por la fe de los tesalonicenses. Envió a Timoteo para fortalecerlos y animarlos. Timoteo trajo buenas noticias sobre su fe y amor. Pablo responde con gratitud y oración para que ellos sigan creciendo. Esto lo vemos en 1 de Tesalonicenses 3:12. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Un buen ejemplo de esta iglesia. En el capítulo 4 podemos ver lo que es vivir para agradar a Dios. Muy importante. Pablo exhorta a la iglesia a seguir progresando en una vida que agrada a Dios. La vida cristiana no es estancamiento, sino crecimiento continuo. La vida cristiana es un crecimiento continuo. El que dice yo soy así, punto, tiene problema. Tiene que decir yo soy así, coma. O sea, soy así, pero estoy cambiando. Soy así, pero Dios está trabajando. No solamente soy así, punto, cerrado ahí. No, tiene que ser un crecimiento continuo. Temas principales del capítulo: pureza sexual, amor fraternal, vida ordenada y responsable. Cita bíblica, Tesalonicenses 4:1. Sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. También en el capítulo 4 vemos santidad y esperanza. Pablo enseña que la voluntad de Dios es la santificación. El creyente debe vivir en pureza y dominio propio. También aclara dudas sobre los creyentes que habían muerto antes del regreso de Cristo. La segunda venida trae consuelo, no desesperación. Cita bíblica para esto, 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, gloria a Dios. Esto da esperanza. Capítulo 5, ya cerrando casi, hijos de luz. Pablo enseña que el día del Señor vendrá de manera inesperada. Nadie sabe el día y la hora. Hay que estar preparado. Los creyentes no deben vivir dormidos espiritualmente. Deben vivir como hijos de luz, con sobriedad, fe, amor y esperanza. Cita bíblica para esto, 1 de Tesalonicenses 5:5. Todos ustedes son hijos de luz y del día. Cuando se habla de luz, se hace referencia al día en las Escrituras. Gloria a Dios. También en el capítulo 5 encontramos instrucciones finales. Pablo da instrucciones prácticas para una iglesia saludable, respetar a los líderes espirituales, vivir en paz unos con los otros,
amonestar, animar y ayudar a los hermanos, orar sin cesar y dar gracias a toda situación, no apagar el espíritu. Dice aquí que la vida del cristiano debe de respetar a los líderes espirituales. Ojo con esto. Vivir en paz los unos con los otros. La vida del cristiano recibe amonestación. Hay amonestaciones, hay correcciones, porque si es un crecimiento continuo, debemos enseñarte, debemos amonestarte hasta llegar a la estatura del varón perfecto. En conclusión general, Tesalonicense presenta el retrato de una iglesia modelo. Una iglesia modelo recibe la palabra de Dios, permanece firme en la persecución, vive en santidad, ama a los hermanos, espera el regreso de Cristo. La carta desafía a la iglesia a actuar, a vivir como hijo de luz mientras espera la venida del Señor. Nos desafía. A la iglesia de hoy nos está desafiando esta carta. La idea central de ella es la esperanza del regreso de Cristo, que debe transformar la vida de la iglesia. No esperamos a Cristo de manera pasiva. Estamos aquí sentados, estamos esperando a Cristo, no haremos nada. No, lo esperamos viviendo en fe, amor, santidad, servicio y perseverancia. Una iglesia modelo no solo habla de Cristo, lo refleja con su vida. Yo te estoy esperando, pero te reflejo en mi vida, te reflejo en mi comportamiento y voy a hablar de ti a los demás con mi comportamiento y saliendo a rescatar a aquellos que están perdidos. Es una carta que nos desafía, es una carta que nos muestra un modelo de cómo debe de ser una iglesia. Aunque fue escrita a los de Tesalónica en un tiempo diferente, en un contexto y una cultura diferente, los principios que tiene nos abarcan en la actualidad. Podemos usarlo, podemos tener referencia de ello, porque son unos principios buenos y saludables. Esto fue la carta a los tesalonicenses. Esto es, recuerden que nosotros estamos dando un estudio general, no profundizado. Luego, en lo más adelante, veremos si tomamos libros y lo estudiamos capítulo por capítulo. Ahora estamos dando un tópico en general para que usted pueda entenderlo mientras usted lo estudia o lo vaya a estudiar. Damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta este momento. Gracias por su apoyo. Gracias porque usted está ahí y porque usted da like y comenta. Gloria a Dios. En nuestro canal Tribu de Fe subimos un contenido de todo el proceso, de todo lo que hicimos en Perú, en nuestro viaje transcultural, donde estábamos en la Amazonas peruana llevando el evangelio, inclusive donde hubo personas que ni siquiera uno le hablaba de Cristo y ellos decían, ¿quién es Cristo? Allí a 5 horas. Así que vaya y busque este video para que vea, para que aprenda sobre otra cultura, sobre otro idioma, sobre diferentes etnias y para que entienda de que tenemos un trabajo por hacer. Aún nos queda mucho por hacer. La gran comisión no se ha completado. La gran comisión hay que seguir llevándola. Nosotros aquí, gracias a Dios, República Dominicana, todos conocen de Cristo. Hay otros lugares, etnias, donde no conocen de Cristo, donde no ha llegado el evangelio, donde no saben qué es adorar a Dios. Y tú y yo somos parte de llevar el mensaje a aquellas personas. Ahora, a finales de junio, si Dios lo permite, voy a Perú nuevamente, pero al área de Iquitos. Estaba en Pucallpa, ahora voy a Iquitos. Si quieres dar alguna donación, alguna ofrenda, puedes escribirme, puedes dejar tu comentario. De igual forma voy a dejar algunos contactos por ahí, por la cual tú puedes hacer tu aportación. Recuerde que hacemos misiones orando, yendo, enviando, aportando. Así que gracias, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy muy contento de que hayas llegado hasta el final. Sigamos leyendo, sigamos estudiando, que esto es provechoso para la vida espiritual del creyente.
Hasta la próxima.